Estimados docentes, hoy trabajaremos la semana 25, Fundamentos de Electricidad, que pertenece a la unidad 6 de noveno grado. Hablaremos sobre cargas eléctricas, fuerza de Coulomb, potencial eléctrico y su relación con el campo eléctrico, y todo con actividades replicables en el aula. Sean bienvenidos. Aquí les presento el guión de la sesión. Los indicadores del logro los presentaré en la próxima diapositiva. Para que nuestras clases de ciencia y tecnología sean dinámicas y efectivas, el programa de estudios nos propone organizar y destacar en cada semana 3 etapas que nos ayudan a guiar a nuestros estudiantes en su aprendizaje. En la etapa de indagación, mi objetivo es despertar la curiosidad de los estudiantes. Queremos que exploren y se hagan preguntas sobre el tema. Para esta semana, la idea que a través del experimento sencillo puedan evidenciar la existencia de cargas eléctricas en los cuerpos. Es el momento de observar y plantear sus primeras ideas. Una vez que está encendida la chispa de la curiosidad, la siguiente etapa es guiar a los estudiantes a la creatividad, que es el corazón de nuestra experiencia científica. Aquí, los estudiantes pondrán a prueba sus ideas. Para nosotros, esto significa que trabajan con la ley de Coulomb, quizás diseñando pequeños experimentos o resolviendo problemas que les permitan entender cómo interactúan esas cargas que ya evidenciaron. Es el momento de experimentar y proponer soluciones. Finalmente, en la etapa de comunicación, el objetivo es que los estudiantes puedan compartir lo que han aprendido y descubierto. Para esta semana, esto implica que expliquen cómo se pasa el concepto de potencial eléctrico a campo eléctrico y cómo se relacionan ambos conceptos con las líneas equipotenciales. Es el momento de organizar sus ideas, usar el lenguaje científico y presentar sus hallazgos. Cerramos el contenido de esta sesión de orientación curricular mencionando lo importante que es que los estudiantes conozcan desde el inicio los criterios de evaluación de la semana. Además, resaltaré algunas evidencias. Confío en que esta orientación les ayude a diseñar sus clases con mayor efectividad. Para empezar a entender cómo funcionan los aparatos electrodomésticos que usamos a diario, desde un control remoto hasta una computadora o un celular inteligente, quiero que imaginen a la electricidad como un río que fluye sin parar por un camino llamado cable. Para que este río se mueva y haga funcionar el aparato, necesita una fuerza invisible que lo empuje. Justo esa combinación de esa fuerza invisible que empuja y el movimiento de las cargas eléctricas es la que permite que los circuitos de nuestros aparatos funcionen, como cuando la electricidad viaja por los cables para encender un foco o hace funcionar una tablet. Eso es lo que nos quiere decir el dominio clave de la unidad 6, formulado de la siguiente manera. La corriente continua que circula por un conductor en respuesta a un campo eléctrico es lo que permite el funcionamiento de los circuitos eléctricos dentro de los dispositivos electrónicos. Precisamente esta comprensión es parte del cimiento que necesitamos desarrollar como competencia de la unidad 6, electricidad. Esperamos que el estudiante sea capaz de construir circuitos eléctricos funcionales que incorporen en componentes eléctricos a partir de la aplicación de fundamentos de electricidad, el ensamblaje de prototipos y el uso de software. Y por qué no decirlo, mostrando una actitud responsable en el uso de dispositivos y conexiones eléctricas. Ahora que tenemos clara la gran meta, que es la competencia que queremos desarrollar, y la idea central, que es el dominio clave de la unidad 6, quiero que veamos cómo empezamos a construir ese conocimiento paso a paso. En esta primera semana de la unidad 6, nos vamos a enfocar en los primeros ladrillos de esa construcción, para que nuestros estudiantes puedan al final de esta unidad construir circuitos funcionales. Primero, entender qué es la carga eléctrica, cómo se manifiestan las fuerzas y los campos eléctricos
y cómo se calculan esas interacciones. Por eso, los 3 indicadores de logro correspondientes a la semana número 25 son: el 6.1 identifica la carga eléctrica de los cuerpos a partir de un experimento. El 6.2 efectúa un experimento para evidenciar las características del campo y la fuerza eléctrica. Y el 6.3 calcula la fuerza eléctrica considerando cargas puntuales en una dimensión. Excelente. Ahora, en la etapa de indagación, donde buscamos despertar la curiosidad y la observación, les propongo algunas actividades muy prácticas para que nuestros estudiantes puedan percibir las cargas eléctricas. La idea es que, antes de entrar en fórmulas, experimenten con ellas de forma sencilla. Me gustaría que consideremos estos recursos que nos ayudarán a evidenciar la presencia de cargas eléctricas. En la imagen, cuando frotamos un peine de plástico en nuestro cabello, levantamos pequeños trocitos de papel. Eso es electricidad estática en acción. Observemos cómo algo tan cotidiano nos permite evidenciar esa fuerza invisible. Es una forma muy visual de identificar que hay algo que atrae o repele. Para entender las cargas que se mueven de un cuerpo a otro, podemos usar la siguiente simulación interactiva. Es la imagen de John Travolta. Se carga de electricidad y al tocar algo, ¡zas!, transfiere esa carga. Esta simulación nos permite explorar de forma segura y divertida cómo se traduce una descarga o se transfiere la carga al tocar objetos. La simulación resulta ser una experiencia muy familiar, especialmente en los días de baja humedad en el ambiente, en el que giramos una perilla metálica para abrir o cerrar alguna puerta. Estos experimentos y recursos permitirán que los estudiantes, a través de la observación y la interacción, empiecen a comprender la existencia de la carga eléctrica, que es el primer ladrillo de conocimiento para entender todo lo demás. Ahora sí, vamos manos a la obra. Nos vamos a centrar en un experimento crucial de la indagación. Se llama verificando la presencia de cargas eléctricas y es una forma muy visual que los estudiantes entiendan cómo se comportan los cuerpos con cargas eléctricas netas. El corazón de este experimento es el electroscopio, un aparato sencillo que nos permite detectar si un cuerpo tiene carga eléctrica neta. Después de haber construido el electroscopio, ese se encuentra descargado o neutro, es decir, con carga eléctrica neta igual a 0. Esto significa que sus hojitas o láminas de aluminio están pegadas, sin ninguna repulsión entre ellas. Es como lo vemos en la imagen de la izquierda, es un electroscopio sin carga neta. Con el peine y la toalla, como indica el paso 7 del procedimiento, les pediremos a los estudiantes que froten varias veces el peine de plástico con una toalla seca y luego lo acerquen a la esfera del electroscopio. ¿Qué ocurre? Al frotar el peine, recibe electrones de la toalla, quedando el peine con un exceso de carga neta negativa por fricción. El peine se carga de electrones y cuando este peine cargado se acerca a la esfera del electroscopio, sin tocarla, las cargas negativas del peine repelen a los electrones libres que están en el electroscopio. Los electrones del electroscopio se van hacia las láminas de aluminio en la parte de abajo. Esto hace que ambas láminas queden con un exceso de carga neta negativa por inducción. Como ambas láminas tienen la misma carga negativa, se repelen y se separan.
Es una forma muy clara de ver la carga eléctrica en acción. En el paso 8 se registra el aprendizaje pidiendo a los estudiantes que respondan las preguntas que están en su cuaderno de trabajo. Así puedo ver qué tan entendido y cómo aplican lo aprendido. Este experimento es fundamental para que los estudiantes identifiquen la carga eléctrica de los cuerpos a partir de una experiencia directa, tal como lo indica el indicador 6.1, que dice: identifica la carga eléctrica de los cuerpos a partir de un experimento. Quiero que saquemos aún más el juego, o mejor dicho, el jugo al experimento del electroscopio. Ya vimos cómo se cargan los objetos y cómo se repelen las láminas. Ahora vamos a llevar este experimento a un paso más allá, con algo que podemos hacer en la vida cotidiana. Podemos explorar otro fenómeno muy interesante. El peine con carga negativa fuerza una redistribución de electrones en el electroscopio por inducción. Las láminas quedan separadas debido al exceso de electrones. Cuando el dedo toca la esfera, ¿permanecen separadas las láminas o queda colgado verticalmente? El dedo crea un puente o conexión a Tierra. Nuestro planeta Tierra es como un almacén gigantesco de cargas, tan grande que puede absorber o ceder cargas sin cambiar su propia neutralidad eléctrica. Si el electroscopio tenía un exceso de cargas negativas, estas cargas que se repelen entre sí encontrarán una vía de escape hacia la Tierra a través del cuerpo de la persona. Al perder el exceso de carga, las láminas dejan de repelerse y cuelgan verticalmente por su propio peso, siguiendo o sugiriendo que el electroscopio vuelve a su estado neutro. Esto nos demuestra cómo las cargas pueden transferirse por contacto y cómo un objeto puede neutralizarse. Estas observaciones tan sencillas y cotidianas son fundamentales para nuestros estudiantes y sigan identificando y diferenciando las características de la carga eléctrica y la fuerza que ésta genera, cumpliendo así con los indicadores de logro 6.1 y 6.2 de la semana. Para cerrar esta etapa de indagación y consolidar lo que hemos observado con los experimentos, repasemos algunas ideas clave sobre las cargas eléctricas. Esto nos ayudará a construir una base sólida para lo que viene. Hablemos de los métodos de transferencia de carga, es decir, cómo las cargas eléctricas no aparecen de la nada, sino que se mueven o se redistribuyen. Esto ocurre principalmente de tres maneras: por frotación, como cuando frotamos el peine con la toalla. Al frotar dos materiales, los electrones pueden pasar de uno a otro, dejando a ambos con carga neta, uno positivo y otro negativo. Por contacto, lo observamos al tocar el electroscopio cargado. Si un objeto cargado, parte de la carga se transfiere y ambos objetos terminan con él en el mismo tipo de carga. Por inducción, esto pasó cuando acercamos el peine cargado al electroscopio sin tocarlo. La presencia del objeto cargado hace que las cargas en el objeto neutro se reorganicen, separándose temporalmente, lo que causó que las láminas se abrieran. Ahora hablemos de la conservación de la carga eléctrica. Esto significa que la carga neta se redistribuye. Acá, la idea fundamental es que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se mueve de un lugar a otro. Cuando decimos que generamos cargas eléctricas, en realidad estamos reconfigurando la posición de cargas que ya existen en un material, no creando nuevas.
la cantidad total de carga eléctrica en un sistema aislado siempre se mantiene constante. Es como tener una cantidad fija de canicas. Puedes moverlas de un sitio a otro, pero el número total de canicas sigue siendo el mismo. Finalmente, un detalle importante para nosotros como docentes y para nuestros estudiantes es la notación. En física, a veces usamos la misma letra para conceptos diferentes o para el concepto y su unidad. Para el voltaje, es el potencial eléctrico y usamos la letra V, mayúscula, sin punto final. Y la representamos en las ecuaciones así. Y la unidad de medida del voltaje se llama volt y se simboliza también con la letra V, siempre en mayúscula y sin punto final. Así que cuando vean la V, pregúntense siempre, ¿se refiere al concepto de voltaje o se refiere a la unidad de medida volt? Es un pequeño detalle que nos ayudará a evitar grandes confusiones. Hemos terminado la etapa de indagación donde observamos y entendimos qué son las cargas eléctricas y cómo se comportan. Antes de sumergirnos en la etapa de creatividad, donde empezaremos a calcular y aplicar la ley de Coulomb, quiero que abordemos posibles dificultades que a menudo surgen al hablar de cargas eléctricas. A veces los números enormes pueden ser abrumadores, pero con una buena comprensión todo se aclara. Cuando hablamos de carga eléctrica, a veces nos cuesta dimensionar cuántos electrones o cargas elementales positivas estamos moviendo. Para explicar el concepto de Coulomb a mis estudiantes, les digo que es la unidad que usamos para medir la cantidad de carga eléctrica, similar cuando medimos litros para el agua o kilogramos para la masa. Un Coulomb representa una cantidad muy grande de carga. Para que se hagan una idea, un Coulomb de carga negativa es aproximadamente 624 seguido de 16 ceros de electrones. De igual forma, un Coulomb de carga positiva es aproximadamente 624 seguido de 16 ceros de cargas eléctricas elementales positivas. En los objetos sólidos con que experimentamos en esta semana, las cargas elementales positivas suelen interpretarse como déficit o pérdida de electrones. No es que gano protones, el objeto. Imaginen la cantidad de electrones o cargas elementales positivas que son. Esto quiere decir que la carga eléctrica negativa de un Coulomb no es la carga eléctrica que porta un solo electrón, sino que equivale a la suma de la carga de 6 trillones de electrones juntos aproximadamente. Es decir, un electrón tiene una carga eléctrica muy pequeña y para acumular la carga negativa de un Coulomb se necesitan juntar aproximadamente 6 trillones de electrones. Si quisiéramos saber el número de electrones o déficit de electrones que tiene una carga Q específica, podemos usar la fórmula en pantalla. N es igual al producto del valor absoluto de la carga y la cantidad de portadores de carga que hay en un Coulomb. Ojo con la interpretación del signo de la carga. El signo negativo de la carga no significa que haya un número negativo de electrones. El signo negativo de la carga nos indica que hay un exceso de electrones respecto al estado neutro, es decir, que el objeto tiene más electrones que cargas elementales positivas. El signo positivo de la carga significa que
que hay un déficit de electrones respecto al estado neutro, es decir, que en el objeto hay más cargas elementales positivas que electrones. Como un coulomb es un número tan grande de portadores de carga, en la práctica a menudo trabajamos con unidades más pequeñas, como el nanocoulomb, que es la 1000.000.000ª parte de un coulomb. Para que no haya dudas, recordemos que en el Sistema Internacional de Unidades, la carga eléctrica se expresa en coulomb y su símbolo es una C mayúscula y sin punto, porque es un símbolo y no una abreviatura. Tener claro estos puntos nos ayudará a evitar confusiones y a que nuestros estudiantes comprendan mejor las ideas asociadas a las cargas eléctricas con las que trabajan en la etapa de creatividad. Ahora que hemos repasado los conceptos básicos asociados con la carga eléctrica, es crucial que tanto nosotros como nuestros estudiantes podamos cuantificar lo que significan esas cargas en términos de portadores de carga. Para que las cargas eléctricas no sean solo números abstractos, veamos algunos ejemplos concretos de cuántos portadores de carga representan y qué significa su signo para dos cargas eléctricas. Una carga eléctrica positiva de 2.0 nanocoulomb es equivalente a 1.25 por 10 a la 10 portadores de carga, aproximadamente. ¿Qué interpretación física tiene el signo positivo? Dado que la carga eléctrica es positiva, eso significa que hay un déficit de 1.25 por 10 a la 10 electrones en ese objeto. Es decir, al objeto le faltan 1.25 por 10 a la 10 electrones para estar eléctricamente neutro. Por otro lado, la carga eléctrica negativa de menos 3.0 nanocoulomb representa que es equivalente a 1.87 por 10 a la 10 electrones aproximadamente. El signo negativo de la carga eléctrica nos indica que hay un exceso de 1.87 por 10 a la 10 electrones en el objeto. Es decir, tiene 1.87 por 10 a la 10 electrones de más respecto a su estado neutro. Recordemos, el signo de la carga Q no forma parte del número de portadores de carga. Tengamos en mente que el signo de la carga eléctrica solo representa un déficit o un exceso de electrones. Entender esto nos dará una base más sólida para cuando estemos en los cálculos de fuerzas eléctricas en la etapa de creatividad. Antes de pasar a la etapa de creatividad, donde aplicaremos los cálculos, terminemos de orientar mejor a nuestros estudiantes para evitarles confusiones o errores más comunes. Aquí les presento los dos últimos puntos a los que debemos prestar especial atención. Es muy frecuente que al trabajar con nanocoulombs NC se olvide el factor correcto. Recuerden que un nanocoulomb es 1 por 10 a la menos 9 coulomb. A veces, por la prisa o por la confusión, se puede usar un exponente incorrecto. Un pequeño error en este paso puede llevar a resultados completamente diferentes en los cálculos de fuerza. Otro error común es, por ejemplo, querer expresar un déficit de 1.25 por 10 a la 10 electrones con el signo menos, escribiendo menos 1.25 por 10 a la 10 electrones para denotar carga eléctrica positiva. Esto es totalmente incorrecto. Para escribir esa carga positiva en términos de portadores, debo escribirla simplemente como 1.25 por 10 a la 10 cargas elementales positivas. El número de portadores de carga negativa o positiva siempre es un número positivo, no lo olviden. Pero si lo expresamos en coulomb, escribo esa carga positiva como más 2.0 nanocoulomb, denotando el signo más un déficit de electrones. Teniendo en cuenta estas precauciones,
estaremos mucho mejor preparados para abordar los cálculos de la ley de Coulomb con nuestros estudiantes en la siguiente etapa.